El Museo de Arte de San Diego se sitúa en el corazón del Parque de Balboa, integrado por un conjunto de edificios construidos al estilo del neorrenacimiento español que celebraron en 1915 la construcción del Canal de Panamá. El edificio del Museo de Arte de San Diego está inspirado en la Universidad de Salamanca y ostenta en su fachada las esculturas que representan a Zurbarán, Velázquez y Murillo. La colección del Museo de Arte de San Diego está integrada por alrededor de 18,000 obras de arte que proceden de los 5 continentes y que abarcan desde el año 3000 a.C. y hasta nuestros días. Destacan artistas como Zurbarán, El Greco, Murillo, Giorgione, Canaletto, Monet, entre tantos otros. Debemos mencionar que la colección de pintura de la India sobresale entre el resto del acervo. Fue donada por Edwin Binney III, quien dedicó la mayor parte de su vida al estudio de este fascinante universo. La colección de la pintura de la India la integran más de 1,500 obras entre manuscritos iluminados, álbumes, pinturas y otros objetos. Para el Museo de Arte de San Diego es fundamental formar parte del diálogo cultural entre las naciones. Es por ello que celebro el hecho de esta exposición, Visiones de la India, Pinturas del Sur de Asia del Museo de Arte de San Diego, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, y hago votos porque este sea tan solo el inicio de múltiples colaboraciones entre el Museo de Arte de San Diego y las instituciones culturales de México. Asimismo, hago votos porque disfruten de este recorrido por la historia de la India. The art of India, like many of its renowned deities and spiritual figures, has taken many forms. Indian artists were masters not only of technique, but also of adapting to the demands of foreign patrons who rode across borders from Central Asia, the Middle East, and Europe, seeking power and fortune in India. Perhaps the most celebrated testaments to this adaptability are the exquisitely detailed paintings of the imperial Mughal court of the 16th and early 17th centuries. Each painting you are about to see, though miniature in size, conveys an expansive story. In order to draw viewers into a deeper experience of those stories, we have selected 7 paintings from the exhibition that either exemplify early Mughal painting or represent the different literary genres and artistic styles that contributed to its formation. Mughal artists for the Emperor Akbar created paintings to accompany both Persian and Sanskrit stories in styles that combined those seen in both indigenous Indian sacred texts and court-sponsored books of illustrated Persian poetry. Over the next 15 minutes, we will linger over examples from these different strands that, beginning with the reign of Emperor Akbar in 1556, were braided together to form paintings of unparalleled beauty that could be made in nowhere else in the world. Históricamente, la pintura de los manuscritos en la India se empleó para ilustrar textos sagrados budistas, hinduistas y jainistas con fines devocionales. Las cubiertas de madera, para proteger los manuscritos, también fueron pintadas con iconos o escenas narrativas como estos episodios de la vida del Buda. Estas pastas son ejemplos de la tradición original india de la pintura de los manuscritos que pervivió en Nepal hasta el siglo XVIII. Las imágenes le advierten al lector: prepárate para encontrar en este texto sagrado el modelo para una vida perfecta, como la seguida por Buda en la senda de la iluminación.
Partiendo del cielo, el futuro Buda anuncia que iniciará su último nacimiento. Regresará al mundo como el príncipe Siddhartha Gautama para alcanzar la iluminación e integrarse al estado eterno del nirvana. Aquí vemos a la reina Maya soñando con un elefante durante su concepción mística y ahora sujetándose de la rama de un árbol para dar nacimiento al áureo Siddhartha Gautama por su costado. Cuando el recién nacido da sus primeros 7 pasos, 7 flores de loto emergen del suelo y los dioses, visibles en el cielo, se regocijan. Crece y se educa mientras permanece encerrado en el palacio de su padre, hasta que decide renunciar a su vida principesca. Huye en secreto en su caballo blanco en pos de la iluminación. La vida del Buda continúa en la cubierta posterior. Comienza años de extrema austeridad, con el corte ritual del cabello y ya emancipado, soporta las pullas de sus torturadores. Tras fallar en su intento de alcanzar la liberación por esos medios, decide seguir una senda más razonable, el justo medio, y acepta arroz y leche ofrecida por su yata, una mujer del pueblo. Así, puede al fin vencer a Mara, la fuerza de la ilusión, quien ha enviado a sus demonios e hijas con el fin de seducirlo a través del miedo, la lujuria y el apego, aflicciones terrenales que mantienen atrapados a los humanos en los ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación, lo cual conduce inevitablemente al sufrimiento. Habiéndose liberado de los obstáculos hacia la iluminación, Siddhartha resiste las tentaciones y miedos. Derrotada, Mara retrocede. Entonces, Siddhartha se convierte en Buda. Ha despertado a la verdadera naturaleza de la realidad. Los dioses hindúes, Brahma, Shiva y Vishnu aclaman su victoria. Comienza así su enseñanza de la doctrina o Dharma del budismo. Aquí lo vemos sentado junto con sus primeros discípulos en Sarnath. En la escena final, somos testigos de su muerte, después de la cual el Buda alcanza el nirvana, la felicidad eterna, libre de todo sufrimiento y de las cadenas de la reencarnación. While many Indian artists continued to provide illuminations for sacred texts, others were asked to create paintings for patrons who were culturally rooted in foreign traditions. In particular, there was high demand for illustrations of Persian epic and lyric poetry among elite groups in India who admired the sophistication of Persian court culture. Una de las obras literarias más admiradas del mundo de habla persa fue la conmovedora historia de amor de Laila y Majnun. Surgido de un cuento popular preislámico, la historia fue retomada por el célebre poeta persa Nesami en el siglo XII. En su juventud, Majnun recorría las calles recitando sus poemas de amor a Laila. Avergonzados, los padres de Laila les negaron el permiso de casarse. Incapaz de asumir la separación, Majnun se alejó de la sociedad, partió al desierto y quedó escuálido por alimentarse solo de raíces y hierbas. Un líder tribal llamado Naufal escuchó a Majnun recitar sus poemas a Laila en el desierto y decidió forzar a su familia a que permitiera el matrimonio de la pareja. Ello desató 2 cruentas batallas. Devastado por la violencia contra la familia de Laila, Majnun reza por ellos y se prepara a lanzar una piedra contra los soldados de Naufal. Enseguida, vuelve a alejarse del mundanal ruido. Tiempo después, Majnun regresa a la civilización. Se encuentra con una limosnera que lleva a un anciano atado de una cuerda en el cuello para inspirar mayor piedad. Majnun toma el lugar del anciano sin pedir nada a cambio. Felizmente encadenado, recita su poesía amorosa hasta que un día se encuentra con la morada de Laila. Majnun se lamenta por haber provocado el ataque de Naufal y, como si estuviese poseído, rompe sus cadenas para huir nuevamente hacia el desierto. Poco después, Laila es obligada por su familia a casarse con un hombre rico. En su poema, Nesami la describe como una vela. Emana alegre luz mientras silenciosamente vierte lágrimas de cera. Cierto día, Laila oye a un anciano recitar un nuevo poema de amor de Majnun y le pide que organice un encuentro secreto con su amado, pensando que pudiera conocer su paradero. En esta pintura india del siglo XV, previa al imperio mogol, vemos el reencuentro de Laila y Majnun en un palmar desolado.
Layla lo escucha a distancia recitarle su poesía, temiendo que la emoción de un abrazo pudiera destruirlos. Al poco tiempo, Layla contrae pulmonía y muere. Tras su entierro, Majnun se aferra a su sepulcro hasta que también fallece. Un círculo de animales impidió que el cadáver de Majnun fuera removido hasta que sus restos quedaran sepultados junto a los de Layla. Al fin, los amantes permanecieron unidos por toda la eternidad. Polvo serán, mas polvo enamorado, diría Quevedo. Hacia mediados del siglo XVI, un excepcional mecenas del arte emergió como emperador de la India a la edad de 14 años. Akbar, el tercer emperador mogol, contrató a más de un centenar de artistas para que fueran instruidos por 7 maestros de la corte persa. Produjeron obra inspirada en fuentes literarias y pictóricas de India y Persia, modeladas por el gusto del emperador. La mayoría de las pinturas del Imperio Mogol pertenecen a 3 categorías: ilustraciones de fábulas o relatos literarios, láminas para acompañar historias y biografías, páginas independientes. Esta pintura pertenece a la primera categoría. Plasma un relato del Harivamsa, un texto sagrado acerca de la genealogía de las encarnaciones de Vishnu, traducida por Akbar del original en sánscrito al persa hacia 1580. Como puede apreciarse, el demonio Naraka obtuvo su merecido por haber robado objetos preciosos y mágicos, tales como aretes que goteaban néctar de inmortalidad, además de haber mantenido prisioneras a 16,000 danzantes celestes en su impenetrable fortaleza. Solo Krishna, encarnación de Vishnu, fue capaz de volar por encima de las murallas del fuerte de Naraka, montado en el hombre águila Garuda. Acompañado por su esposa, Krishna derrotó fácilmente al frente demoníaco. Antes de que Naraka pudiera defenderse, Krishna le lanzó el disco, su arma favorita. La escena del descuartizamiento de Naraka está representada con realismo sangriento e inmisericorde. Los sacerdotes hindúes, invitados a la corte ecuménica de Akbar, le explicaron al emperador que el disco representa el verdadero conocimiento del dios Vishnu como creador. Poseer tal conocimiento permite la supresión instantánea de vicios como la avaricia y la lujuria, simbolizados por el demonio Naraka. Afuera de las murallas, los vasallos miran con horror la derrota de su líder. La fortaleza de Naraka representa la fusión de la arquitectura mogol con estructuras imaginarias de ciudades europeas plasmadas en grabados y pinturas importadas por los misioneros jesuitas. Esta dama, acaso una de las bailarinas celestes encarceladas, se lleva el índice a la boca en señal de sorpresa. 2 hombres hacen el mismo gesto. Uno de ellos corre al interior, el otro porta barba y sombrero portugués. Esta otra pintura, proveniente de la primera página de una biografía ilustrada de Akbar, presenta una escena de las conquistas de su abuelo Babur, fundador del Imperio Mogol. Para capturar el poder imperial de Babur, los artistas lo muestran irrumpiendo en el fuerte de Kabul en 1505. El campo de batalla bañado en sangre, decapitados, hombres y caballos abatidos. Quienes no fueron muertos en batalla son conducidos como prisioneros de guerra. Babur envía un general al frente hacia la puerta, ayudado por 2 tropas que disparan cañones. Este elefante, al igual que los caballos y los soldados, está ataviado con lujosos textiles. Dentro de las murallas de la fortaleza, los afganos huyen en pánico. Algunos logran escapar por una salida secreta. Esta página, independiente de un libro, al igual que cientos más creados para deleite de Akbar, presenta unos demonios realizando todo tipo de extravagancias. Algunos se ocupan de su alimento. Uno carga un pez enorme, otro recoge agua en un recipiente, otros más chapotean en una charca. Estos 2 bailan. Uno porta un cuchillo y el otro sujeta un ave en ritual festivo o de sacrificio. Pero la actividad central es producir un brebaje embriagador.
Tal vez sea una versión demoníaca del bhang, bebida hecha a base de hojas y flores de marihuana, usada en rituales del sufismo y el shaivismo. A juzgar por esta imagen, el brebaje se mezcla con sangre, marfil o carne de elefante. Después, se cuela y se distribuye para su consumo. Si se trata de una referencia satírica sobre el abuso del bhang, llama la atención la actitud diligente y cooperativa de los demonios en la preparación de esta bebida propiciatoria de desmanes y desfiguros. Además de evidenciar la predilección de Akbar por lo fantástico, estos traviesos demonios muestran el virtuosismo de los artistas mogoles. Como otros pintores de la India, estos artistas adaptaron diversos estilos de acuerdo a los deseos de la corte. But the elegant blending of traditional Indian and Persian aesthetics, and the fusion of religious, literary, and pictorial traditions that run deep through the history of the Indian subcontinent, all of these factors mark the emergence of the Mughal style as a singular moment in the story of art. With fluency and grace, these paintings speak to the region's rich history and artistic resourcefulness as much today as they did when they were created almost 500 years ago.